Buenas noches, hermanos. Un feliz sábado para todos. Hemos llegado a las horas sagradas del Día del Señor y en el contexto de este gran congreso de ancianos y ancianas, directores de grupos de la Unión, es realmente una experiencia única, maravillosa, el poder venir y compartir con muchos otros a quienes el Señor ha llamado en otros lugares a hacer el trabajo que nosotros hacemos. Esta noche es una noche de consagración a nuestro Dios. Nos gustaría mucho que los que aún puedan sentarse lo hagan. Hay algunas sillas todavía disponibles aquí delante y en el centro. Lo que entendemos, hermanos, es que en este momento el Señor nos va a hablar a todos nosotros. ¿Creen ustedes que el Señor está aquí, hermanos? Está aquí, ha venido, quiere hablarnos a través de su palabra. Y es nuestro privilegio adorarle en espíritu y en verdad. No es probable que alguien pueda encontrar en este momento una actividad mejor que la de recibir la palabra del Señor. Es noche de consagración a nuestro Dios. Y el Señor ha venido a bendecirnos. Yo me pregunto, ¿hay algún anciano, alguna anciana aquí que necesite esa bendición? Amén. Yo también. Y el Señor vino a darla y yo la necesito. Pues ojalá que el necesitado se encuentre con el dador esta noche. Vamos a orar para que así sea. Oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios, reconocemos que estamos en terreno santo del Señor. Porque a pesar de nosotros y a pesar de la humildad de este lugar, que no es digno de tu grandeza, aún así creemos que tú estás con nosotros. Y nosotros también creemos que estás con nosotros en cumplimiento de tu promesa de venir a bendecirnos. Y es un momento propicio para volverte a decir que esta reunión la estamos haciendo a la gloria de tu nombre. Deseamos, Señor, poder recibir tu palabra en una forma libre y en una forma especial. Que nada en este lugar, alrededor de este lugar, impida que tu pueblo reciba tu palabra. Impón tu presencia en este lugar, Señor, en cada corazón presente. Danos la capacidad no solo de oír, sino también de entender. Y el valor y la humildad para practicar lo que tú nos digas esta noche. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cualquier persona que hace una lectura seria de la palabra de Dios tendrá que llegar a la conclusión de que el éxito de la iglesia como una organización, pero el éxito también de cualquier congregación que pueda estar representada esta noche aquí, y hasta el éxito de cada uno de nosotros en forma individual, está directamente relacionado con la capacidad que desarrollemos de obedecer, de respetar la palabra de Dios. Esa misma lectura de la Biblia mostraría que cada vez que alguien intentó desconocer la palabra de Dios, el resultado fue la derrota, el fracaso. No hay duda, hermanos, que esto es un principio vital para los hombres y mujeres a quienes Dios nos ha dado el privilegio
de ser llamados colaboradores con Él, en el liderazgo de la iglesia, en el trabajo de atender la vida espiritual de la iglesia. Un hombre o una mujer que hace este trabajo y que no haya desarrollado el buen hábito de respetar la palabra de Dios, de obedecer cuando Dios habla, no solo se dañará a sí mismo, pero también terminará dañando la propia iglesia. Hermanos, en este universo no hay nada más poderoso que la palabra de Dios. El salmista dice, por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. ¿Es poderosa la palabra de Dios? Muy poderosa, muy poderosa. En ella tenemos todo lo que necesitamos para triunfar. La palabra de Dios es lo más poderoso. La palabra de Dios creó los mundos, pero no solo los creó, los sostienen. Por la palabra de Dios se sostiene todo. Esa es la razón por la que Dios no puede permitir que alguien intente tomar su palabra de relajo. Esa es la razón por la que Dios no puede tomarse el tiempo de hablarle a alguien, darle una instrucción a alguien y que esa persona no le haga caso a la palabra de Dios. No puede ser. La palabra de Dios nunca vuelve vacía, nunca puede ser irrespetada, porque si la palabra de Dios pudiera ser tomada de relajo, estaríamos diciendo que el universo, el mundo, todo está en riesgo. Por eso usted va a encontrar en la Biblia, no importa la posición que ocupara la persona, no importa quién fuera, cada vez que alguien se atrevió a querer hacerle arreglos a las órdenes de Dios, a querer enmendar los planes de Dios, Dios nunca respaldó esos esfuerzos. Y el resultado siempre fue el fracaso, la derrota. Esto es tan importante para la iglesia en un tiempo como en el que vivimos, en el que la gente desarrollamos en forma natural el mal hábito de querer vivir en forma independiente. Vivimos en un tiempo cuando las personas endiosan la idea de que yo soy yo tengo mis propias ideas y yo hago como mejor me convenga. Nunca debemos olvidar, la iglesia no es una democracia. No venimos aquí a decirle a Dios cómo Él tiene que hacer las cosas. Estamos aquí para hacer las cosas como Dios diga. Porque la iglesia es una teocracia. Aquí manda Dios. Ponga eso en su mente. Aquí los planes los da Dios. Sería un caos que en la iglesia cada uno de nosotros quisiera hacer lo que se le ocurre. O quisiera tomar la iglesia para llevar a cabo los planes que se le ocurren. Dios no puede permitir eso. Y esa es la razón por la que todos sin excepción, estamos llamados a estar pendiente a lo que diga Dios y cumplir con lo que diga Dios, aunque se desplomen los cielos. Hay un incidente en la Biblia que me va a ayudar a ilustrar la importancia de este asunto que he presentado para nosotros. El incidente ocurrió en el tiempo cuando el rey David se convirtió ya en rey de todo Israel. Ustedes saben, David fue rey por 40 años, pero los 40 años él no gobernó las 12 tribus, alrededor de unos 7 años y medio, él solo fue rey de las 2 tribus que estaban en el sur y tenía su oficina en una ciudad que se llamaba Hebrón. Pero acontecimientos que cuenta la Biblia hicieron que los príncipes de las restantes 10 tribus vinieran con David y le dijeran: nosotros sabemos que tú has sido escogido por Dios para ser el rey de todo el país y hemos venido para decirte que te recibimos como nuestro rey de aquí en adelante. Y entonces David era el rey de todo el país. 33 años más Dios dirigió al país a través del liderazgo de este hombre. Y fue un tiempo de prosperidad para Israel, de prosperidad política, de prosperidad económica.
Dios le dio paz al país, a sus alrededores. Las naciones temían a los israelitas. David consiguió importantes victorias contra los filisteos y además también hizo amistad con algunos reyes de la región que le favorecieron mucho económicamente. Por ejemplo, el rey de Tiro, que la Biblia dice que le regaló mucha madera para que el rey construyera su propio palacio y unos que otros proyectos que estaba desarrollando en el país. Era un momento extraordinario de la historia de Israel. Había llegado el reinado de David a un punto casi ideal. Estaba tan contento el rey, las cosas iban tan bien que él pensó que había llegado el momento para él darle cumplimiento a un sueño que tenía. Y era un sueño bonito. Además era un sueño que tenía que ver con el deseo que generalmente tenía David de agradar al Señor. Ustedes recordarán, David era un hombre muy apasionado con Dios y además expresaba mucho su amor por Dios. Era un hombre enamorado de Dios y vivía tratando de hacer cosas que mostraran ese amor. El proyecto de David consistía en su deseo de traer el arca del pacto de Dios, que se encontraba en una pequeña ciudad que la Biblia llama Kiriat Jearim. Estaba ahí por años, probablemente un poco más de 20 años, y había llegado a la ciudad después que los filisteos, en una derrota que le propinaron a los israelitas, habían secuestrado el mueble, que era el mueble más sagrado en todo el país, se lo llevaron a su territorio, pero comenzaron a ocurrir una serie de incidentes extraños que ellos terminaron creyendo que se debía, que habían traído ese objeto a su territorio. Y entonces, ustedes recordarán, decidieron enviarlo de vuelta a Israel. Lo montaron en una carreta tirada por bueyes que nadie llevaba, pero la carreta solita llegó hasta Israel y entonces llegó a ese pueblito de Kiriat Jearim. Desde entonces estaba ahí en la casa de un señor llamado Aminadab. Pero David decía, el arca del pacto de Dios en Kiriat Jearim, cuando el gobierno de Dios está aquí en la capital, porque él había trasladado la capital desde Hebrón hasta Jerusalén. Ahí estaba la sede del gobierno. Era un país gobernado por Dios, aunque tenía rey, era una teocracia, porque Dios le decía al rey lo que tenía que hacer. Y David decía, este país es de Dios. Yo soy rey, pero yo en realidad lo que soy es un designado por Dios. Y esa arca es el símbolo de la presencia de Dios. El arca del pacto era el mueble en el santuario terrenal que representaba la presencia de Dios, porque sobre el arca estaba la cubierta, el propiciatorio, donde se manifestaba la luz especial que llamaban la Shekinah, que era el símbolo de la gloria de Dios, de la presencia de Dios en medio del pueblo. Así que en la mente israelita, donde estaba el arca, estaba Jehová. Y entonces David dijo, el arca debería estar aquí. Deberíamos hacerle un lugar especial aquí, al lado de la sede del gobierno, para que todo Dios, yo como rey, todo el país, esté aquí donde debe estar. Era un proyecto bonito, hacía sentido, le daba importancia en la mente de todo el país a algo que debía tener importancia. Y David fue adelante con el proyecto. Era rey, nadie podía impedírselo. Además, no había razón para impedírselo. Pero dijo, no solo vamos a traer el mueble, quiero que aprovechemos y hagamos una celebración como nunca antes, para que el propio programa que hagamos sirva de un gran impacto espiritual en todo el país. Así que el rey en persona, no mandó una comitiva, pero el rey en persona se trasladó desde Jerusalén hasta Kiriat Jearim, con todos sus príncipes, con los funcionarios más importantes, con los sacerdotes que servían a su reinado, con los levitas que eran expertos en cantar, en adoración, y además, dice la Biblia, escogió de entre todas las tribus de Israel 30,000 hombres que venían para representar a todo el país en una procesión que traería el arca desde Kiriat Jearim hasta Jerusalén. Estamos hablando de una distancia de alrededor de 30 kilómetros.
Y el plan del rey era, durante esos 30 kilómetros, ir con los levitas cantando, detenerse en algunos momentos, presentar ofrendas especiales a Dios, hacer alabanza a Jehová, y que en el trayecto todos los pueblitos que fueran encontrando se unieran a la procesión, y todo el camino, la gente que encontraran en el camino, recibieran el impacto de una celebración como esa. El rey mandó, de hecho, hacer una carreta nueva, alada por bueyes, para llevar el arca a los 30 kilómetros. Llegó a Kiriat Jearim, a la casa de Aminadab, pusieron la carreta frente a la casa y entonces trajeron el arca y la montaron en la carreta. La Biblia dice en 2 de Samuel, capítulo 6, verso 4, que 2 hijos que tenía Aminadab vinieron y se colocaron cerca de la carreta para ir franqueando el arca. La Biblia dice que uno de ellos, no me acuerdo cómo se llamaba, iba adelante, Ahío iba adelante. Así que es fácil usted entender que el otro, que se llamaba Usa, se quedó detrás. La idea era ir mirando que nada le pasara a ese mueble tan delicado, tan sagrado, que iba a ir en la carreta. Y entonces la procesión comenzó, la fiesta comenzó, el desfile comenzó. El rey iba a la carreta, iban los sacerdotes, iban los cantantes, la gente adorando, trayendo gozo para el Señor. Una fiesta maravillosa, impresionante, todo para gloria de Dios. Pero la Biblia cuenta que cuando llegaron a un lugar que se llamaba la era de Nacón, la fiesta se convirtió en una desgracia, en una tragedia. Porque cuenta la Biblia que los bueyes que iban alando la carreta tropezaron. Y al tropezar hubo un movimiento brusco de la carreta, de tal forma que parecía que el arca se iba a caer. Y fue en ese momento en que Usa, el hermano que iba detrás de la carreta, al ver que el mueble se iba a caer, probablemente con todo el amor del mundo, fue corriendo a salvar la situación y tocó el arca para que no se cayera. Pero la Biblia dice que en el acto cayó fulminado, muerto, porque lo mató Jehová. Usted puede tratar de ubicarse en ese momento. La Biblia no cuenta todos los detalles, pero no es tan difícil, ¿no? O sea, una fiesta, todo el mundo contento, alegre, brincando, saltando, alabando, gozando. Y en medio de la fiesta cae muerto uno. O sea, una fiesta, de repente es un mortuorio. Es traumático, es tremendo. El propio David, cuenta la Biblia, que cuando vio aquello se traumatizó. Su primera reacción fue como de sorpresa y hasta de como, ¿pero qué pasó? O sea, ¿por qué? ¿Por qué Dios mató a ese hombre? O sea, ese hombre lo que estaba era ayudando. Bueno, el rey se sintió tan mal que dijo, bueno, pues no me lleven ese mueble para allá, para Jerusalén, porque es capaz de matarme a mí también con todos los pecados que tengo. Ese pobre hombre trabajando lo mató, imagínense a mí. No, dejen eso por aquí. Y cuenta la Biblia que buscaron donde les había pasado la situación, encontraron la casa de un señor que se llamaba Obed Edom, y ahí quedó el arca por los próximos 3 meses. Ustedes todos han oído ese incidente, lo han leído, probablemente han predicado acerca de él, pero tengo que decirles que es un incidente que muchas personas, cuando lo ven a primera vista, han incluso cuestionado dónde está el amor de Dios. ¿Por qué un Dios bueno hizo eso? ¿Por qué mató a ese hombre que lo que estaba era sirviéndole, ayudando? O sea, si había alguien que no merecía morir en ese grupo, era el hermano Usa, que era el único que estaba atendiendo la cosa. Todos los demás estaban brincando y saltando. Pero cuando nosotros vemos el incidente a la luz de toda la palabra de Dios, lo que nos damos cuenta es que Dios aquí nos está proveyendo un camino seguro
hacia la salvación a través de la santidad y de la obediencia. Esas dos cosas, si usted es anciano, si usted es pastor, esas son dos palabras que usted no debe nunca olvidar. Cuando se trabaja con Dios, cuenta mucho la santidad y la obediencia. La Biblia dice en el libro de Números, capítulo 23, verso 19, algo que si nosotros lo creyéramos, ese solo versículo tiene el potencial para cambiar nuestras vidas en forma positiva. Números 23, 19 dice, Dios no es hombre para mentir. Y Dios no es hijo de un hombre para arrepentirse. Cuando Dios dice, lo hace. Cuando Él promete, lo cumple. ¿Usted escuchó lo que dice la Biblia? En primer lugar, aquí hay dos cosas que Dios nunca hará. Y esto sí que es una declaración que no hay que meterle sentido común, como algunas de Elena de White. Esto es así. Hay dos cosas que Dios nunca va a hacer. Nunca, ni en este país ni en ningún otro. Dios nunca va a mentir. Nunca algo que haya salido de la boca de Dios puede ser o será mentira. Porque Dios no habla verdad. Dios es la verdad. Nosotros hablamos verdad algunas veces. Hablamos verdad. Pero en el caso de Dios, Él es la verdad. O sea, lo que sale de Él es verdad. Aun cuando Dios dijera una cosa que para nosotros aquí es mentira, si Él la dijo, ya se convierte en verdad. Déjenme darle un ejemplo. Cuando Dios le dijo, por ejemplo, a Josué, su anciano de turno, su pastor de turno, Josué, cuando Josué vino y le dijo, Señor, ¿cómo es que vamos a meternos ahí en Jericó? Que tú dijiste que hay que entrar ahí. Ah, sí, ya, yo tengo el plan. Sí, explícanos, porque eso tiene una pared grandísima ahí, gruesa, que no sabemos cómo meternos. Ah, no, el plan está hecho ya. Josué, denle vuelta a la pared, que ella se va a caer. La pregunta es, ¿para nosotros eso es cierto o es falso? Desde la lógica de nosotros, eso es falso. Ninguna pared se cae porque usted le dé vuelta, más bien se cae usted, ¿verdad? Pero como Dios dijo, dale vuelta que se va a caer, ya eso se convierte en verdad. Ahora el problema no es de Dios para que eso sea verdad, el problema es de Josué para creerle a Dios que eso es verdad. Por eso es que Hebreos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque a veces Dios va a decir cosas que desde nuestra lógica son mentiras, pero como Él las dijo, ya no pueden ser mentiras, porque Dios no miente. Todo lo que sale de Dios es verdad. Ese es un principio que nosotros deberíamos tener presente y que si lo respetáramos más, la iglesia avanzaría mucho más para la gloria de Dios. A veces nos encontramos con órdenes de Dios, con planes de Dios, que cuando lo queremos encajar en la lógica moderna, en los tiempos en que vivimos, dice, no, esto no cuadra. Aquí eso no va a funcionar. Por eso Dios, cuando busca hombres y mujeres para estos puestos, no anda buscando expertos en la situación, expertos en la realidad. Dios busca gente obediente, que se atreva a creerle lo que nadie más le cree. Como Noé, que en un tiempo cuando nadie había visto caer lluvia del cielo, le dijo a la gente, va a caer no una lluvia, sino un diluvio de agua. Dios me lo dijo, métanse en este barco. Y por supuesto la gente le decía, loco. Pero la palabra de Dios se cumplió. Y los que creyeron se salvaron. Y los que no, se perdieron. Esa ha sido la historia de la Biblia. Dios no miente. Hay otra cosa que Dios nunca va a hacer. Él nunca va a prometer una cosa y luego no la va a cumplir. Porque Dios no tiene algo que le impida cumplir una promesa que haya hecho. Nosotros sí.
A veces hasta a nuestros hijos, a nuestras esposas o esposos le prometemos algo y después no podemos cumplírselo. A veces queriendo no podemos, pero ese no es el caso de Dios. No hay un cambio económico, político, de clima, una situación, una catástrofe natural que impida que Dios cumpla una promesa que le ha hecho. Esas dos cosas Dios nunca la va a hacer, pero hay dos cosas que Él siempre la va a hacer. Cuando Él dice, lo hace. Cuando Él promete, lo cumple. Cuando Él dice, lo hace. Cuando Él promete, cuando Él dice, lo hace. Pero aquí hay un principio. Si nosotros averiguáramos qué ha dicho el Señor, podemos arriesgarlo todo contra eso, porque eso se va a cumplir. Y cuando usted mira la situación de USA y lo que pasó ese día, lógicamente hay que preguntarse, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué Dios actuó así? ¿Por qué Dios mató a ese hombre? En un momento cuando le estaban haciendo una fiesta a él. En un momento cuando estaban celebrándole a Dios, trayendo una cosa linda para Dios. ¿Por qué Dios actuó así? Por lo menos hay un par de cosas que nosotros como dirigentes nos conviene saber antes de evaluar este incidente. En primer lugar, debemos saber que la razón por la que Dios actuó así fue porque en el traslado del arca desde Kiriat Jearim hasta Jerusalén, tanto David como el pueblo completo no siguieron las instrucciones de Dios para trasladar esa arca de un lugar a otro. Escuche bien, el arca era el mueble más sagrado en Israel, símbolo de la presencia de Dios. Cuando Dios mandó a hacer ese mueble, le dijo a Moisés, nadie puede verlo, ese mueble, ni tocarlo, porque si alguien lo mira o lo toca, muere. Eso lo había dicho Dios. Y eso lo sabía todo israelita. Recuerde, la palabra de Dios no se puede caer. Si se cae eso, no hay nada seguro. No lo pueden ver, no lo pueden tocar, porque si alguien lo ve o lo toca, muere. Ni siquiera los sacerdotes podían verlo o tocarlo. Solo el sumo sacerdote una vez al año, cuando Dios decía, podía entrar y verlo sin morir. Dios había dicho a Moisés cuando mandó a hacer el mueble, Moisés, cuando sea necesario mover ese mueble de un lugar a otro, porque ustedes recordarán que Israel era un pueblo nómada, que iba en el desierto de un lugar a otro cuando Dios le indicaba, así que había que desmontar las carpas, volverla a armar, y el santuario era una carpa, muy bonita, especial, pero se armaba y se desarmaba. Dios lo había mandado a hacer así porque era un pueblo que no tenía un lugar fijo, iba de camino a la tierra prometida. Por eso Dios le dijo, cuando vayan a mover esa arca, deben saber una cosa, hay un grupo de personas a lo que yo he autorizado a hacer ese trabajo. Y usted lee en el libro de Números capítulo 4, versículo 1 al 15, y usted va a encontrar que Dios había encargado a los levitas que eran descendientes de Coat, los coatitas, porque usted sabe, ¿no? La tribu de Leví completa estaba reservada por Dios para atender la vida espiritual en Israel. Pero no todos los levitas eran sacerdotes, porque la tribu de Leví tenía varias familias. Estaban los aronitas, los gersonitas, que venían de Gerson, los meraritas de Merari, los coatitas de Coat. Y el sacerdocio Dios se lo había entregado a los levitas descendientes de Aarón. Así que usted, si era levita descendiente de Aarón, podía entrar al sacerdocio. Pero el resto de los levitas tenían otras tareas que hacer dentro del santuario. Ahora, los levitas coatitas eran los responsables de mover los muebles más sagrados cuando se tenían que mover de un lugar a otro. Los levitas coatitas. Y usted dirá, pero ¿qué? ¿Por qué? Cualquiera, el primero que lo agarre. Pero no funciona así en la iglesia. Porque en todo lo que Dios hace está tratando de enseñarnos una gran lección.
¿Y cuál es? Que si algún día nos vamos a salvar es haciendo la voluntad de Dios. Que hay solo un camino, que hay solo una verdad, que hay solo una vida. Y Dios quiere que aprendamos a hacer lo que Él dice, aunque nos parezca incómodo, aunque no se vea moderno, aunque nos creamos que tenemos una mejor idea. Los coatitas. Y a los coatitas Dios le dijo, lo van a mover, pero no le pueden poner la mano. ¿Cómo la vamos a mover entonces? Le dijo a Moisés, cuando esa arca se tenga que mover de un lugar a otro, nunca la pueden subir en una carreta alada por bueyes. Números capítulo 7, versículo 1 al 9. Tienen que llevarla en los hombros de los coatitas. ¿Y cómo, Señor, si ellos no le pueden poner la mano? Si usted lee en Éxodo capítulo 20, versículo 25 al 27, usted va a encontrar que cuando Dios le dio las instrucciones a Moisés de cómo tenía que hacer el arca, entre las cosas que le dijo, también le indicó que le pusiera 4 argollas al arca, que era una caja de madera, una argolla en cada esquina. Y luego mandó a hacer unas varas de acacia también revestidas de oro y le dijo a Moisés, mete las varas por las argollas. De manera que cuando había que mover el mueble, el sumo sacerdote entraba, tapaba el arca con unos paños especiales que habían, y cuando ya estaba tapada para que no la vieran, entonces los levitas coatitas venían y no tocaban el arca sino las varas, y entonces la podían llevar en sus hombros hasta el nuevo lugar donde Dios decía que debía estar. Y usted dice, pero ¿qué tanta cosa? Porque seamos honestos, hermanos, seamos honestos. En la carreta no es más cómodo que en los hombros. Seamos honestos, ¿sí o no, hermano? De hecho, no es mejor en la carreta que en los hombros, no es mejor. Es mejor. Es más cómodo, es más rápido, nadie tiene que andar con este problema. Si fuera yo Dios, la pongo en la carreta. Pero hay un problema sencillo, yo no soy Dios. El Dios se llama Jehová de los ejércitos. Él es el dueño y eso es lo que Él quiere mostrar. Yo te puedo invitar a ser mi pastor, yo te puedo invitar a ser mi anciano, pero nunca se te debe olvidar, yo soy el dueño. Yo digo cómo se hacen las cosas y tú debes sentir gozo en hacerlas como yo digo. Y nunca debes levantarte creyendo que yo te estoy impresionando para hacer las cosas de una forma distinta a lo que yo he dicho, porque yo nunca miento ni dejo de hacer lo que yo dije. Así que yo necesito gente que me respete y que me obedezca. A ese es el tipo de gente que yo uso, a ese es el tipo de gente que yo engrandezco. Entonces nos damos cuenta que el amigo David tenía buenas intenciones, quería hacer algo grandioso para Dios, todo eso estaba bien, pero eso tenía un solo problemita. En su afán por hacer algo bueno y grandioso para Dios, David se olvidó de hacer las cosas de acuerdo con las instrucciones de Dios. Y Dios no puede pasar por alto eso. Dios no puede acomodarse y decir, bueno, yo dije una cosa, pero como ustedes me están haciendo esta fiestecita, hoy le voy a dar un chance. Dios no puede decir eso. La palabra de Dios no puede, no cambia. Es la misma ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Por eso es que nuestra salvación está asegurada. ¿Ustedes se imaginan que el Dios de nosotros cambiara de parecer de martes a domingo, de miércoles a jueves? ¿Ustedes se imaginan que un día Dios amaneciera diciendo, ¿saben qué? Yo no voy a bregar más con esta gente. O no lo voy a salvar nada, a ver qué hacen ellos ahí, ya yo hice demasiado. ¿O usted se imagina que Dios un día amaneciera con usted, diciendo, bueno, ya las oraciones de este ni las voy a oír ya, por necio, porque yo he hablado mucho ya con él, le he dado mucho chance. Pero hermanos, todavía tenemos la seguridad del amor de Dios, de la ayuda de Dios, de la bendición de Dios, porque su palabra permanece para siempre. Él dijo, al que a mí viene, no le echo fuera. Y eso nos da la seguridad de venir a Él, de buscar el perdón, la ayuda de Él. David mandó una carreta nueva. Tal vez él pensó, pero ¿cuál fue el problema en la carreta? Porque la vez que esa cosa llegó ahí a Kiriat Jearim fue precisamente en una carreta y no pasó nada.
Elena de White, hablando de ese incidente en Patriarcas y Profetas, página 760, ella dice: cuando los filisteos mandaron el arca en una carreta alada por bueyes, Dios aceptó eso como lo mejor que ese pueblo podía hacer, porque no tenía luz ni instrucciones de Dios. Pero ella dice, pero del pueblo que tenía las instrucciones de Dios, el Señor no podía aceptar esa fiesta porque no estaba haciéndose de acuerdo con sus instrucciones. Hermanos, nosotros somos la iglesia remanente del Señor. Eso es un alto privilegio, pero esa es una gran responsabilidad. Es cosa delicada dirigirle la iglesia a Dios. Es cosa delicada ser un dirigente en la obra de Dios. Las cosas de Dios no se pueden tomar de relajo ni a la ligera, ni cuando Dios habla. Un hombre o una mujer con estos puestos no se puede dar el lujo de vivir haciendo cosas sin tomarse el tiempo de averiguar si Dios ha dicho algo. David debió averiguar, David debió preguntar, ¿así es como le gusta a Dios? ¿Está de acuerdo Dios con esa bendita carreta que yo mandé a hacer? ¿Ustedes creen que la fiestecita que le vamos a hacer está bien con Él? En segundo lugar, no solo que violaron todas las instrucciones, sino que usted debe saber lo siguiente: Usa murió debido a un pecado que cometió. Elena White dice en el mismo libro, Patriarcas y Profetas, en la misma página que le dije, ella dice que el pecado que cometió Usa fue el pecado de la presunción. ¿Cuál pecado, hermanos? Presunción. La misma Elena White dice que la presunción es la falsificación de la fe. ¿Qué es fe? Creer que Dios va a hacer lo que Él dijo, aunque usted no entienda cómo, pero eso es fe. Ahora, ¿qué es presunción? Creer que Dios va a hacer lo que Él precisamente dijo que Él no va a hacer. Eso no es fe, eso es presunción. En otras palabras, eso es ser presumido. Usa sabía, como cualquier israelita, que Dios había dicho: no le pongan la mano a eso. Usa sabía que Dios había dicho: si alguien la toca, muere. Pero ¿cuál fue el razonamiento de Usa? Evidentemente él dijo: yo sé que Dios dijo eso, pero en este caso Él me va a dar un chance. En este caso Él no me va a matar, porque Él está viendo que yo no es que quiero ponerle la mano, es que se va a caer. Es defendiéndolo a Él que estoy seguro que me va a dar un chance. En otras palabras, Usa dijo: Dios habló, pero yo creo que en este caso Él va a darle un arreglito a la palabra que Él dijo para quedar bien Él y para no matarme a mí. En el acto murió. En el acto murió. Porque usted, yo, Usa, todo el mundo debe saber una cosa: la palabra de Dios no va a cambiar. La palabra de Dios permanece para siempre. Se seca la hierba, se cae la flor, se levantan los países, viene un gobierno, se va el otro, la economía mejora, se cae, lo que usted quiera, pero la palabra de Dios permanece para siempre. A eso usted le puede confiar, en eso usted puede arriesgarlo todo, sin importar la circunstancia. Usa fue un presumido que creyó que Dios le haría arreglos a su palabra para que él quedara bien. Y es un presumido cualquier ser humano que crea que Dios va a bendecir los planes de él o de ella, aunque tenga que hacerle arreglo a los planes de él. Hermanos, ancianos, Dios no bendice nuestros planes. Dios bendice su palabra. Y tus planes son buenos si están de acuerdo con la palabra de Dios. Así que no tienes ni que pedirle a Dios que bendiga tus planes, porque Dios no brega con planes de nosotros. Dios tiene su propio plan. Lo que tú te tienes que asegurar es de que los planes tuyos están de acuerdo a la así dice Jehová. Porque si están ahí, ya tienen la bendición del Señor.
Ya tienen la bendición del Señor. Yo creo, por supuesto, hermanos, y con esto podemos ir ya concluyendo esta reflexión de hoy, que hay muchas lecciones que podemos aprender de ese incidente, pero permítanme mencionar una o dos. Me queda claro al leer esta historia, en primer lugar, que debo entender como pastor de esta iglesia, como anciano de esta iglesia, hombre o mujer, que el plan de Dios, oiga bien, el plan de Dios no necesita ni admite arreglos. El plan de Dios no se puede mejorar. Nunca vamos a mejorar algo que Dios haya hecho. Si usted puede mejorar algo que Dios ha hecho, entonces Él no es Dios, el Dios es usted. No hay forma de mejorar. Las cosas de Dios no son mejorables. Porque Dios es totalmente perfecto. Por eso, si un plan viene de Dios, eso no hay que hacerle arreglo. La única prerrogativa, alternativa que tenemos cuando Dios habla es obedecer. Así que, hermanos, cuando está de por medio un así dice Jehová, debemos obedecer. Cuando Dios ha dicho que se lleva con varas, se lleva con varas. Aunque en carro sea más cómodo, aunque en carro sea más moderno, aunque la gente diga que somos ridículos, tontos, payasos. ¿O usted cree que cuando la gente de Jericó veía a este grupo de hombres dando vuelta alrededor de una pared, no se burlaba de ellos? ¿No creía que eran tontos? Claro que sí, como lo haríamos nosotros hoy día. Por eso es que el pueblo de Dios debe saber en quién ha creído. Debemos tener una fuerte identidad adventista. Saber quién es nuestro Dios. Para que cuando Él nos mande a hacer una cosa, la hagamos, aunque el mundo nos vea tontos, se burle de nosotros. Por eso Jesús dijo, el que no puede llevar su cruz, no va a poder ser mi discípulo. ¿Qué quería decir Jesús? El mundo se va a burlar. Pero ustedes tienen que seguir adelante. Hermanos, Usa pensó que el arca se iba a caer, pero lo que Usa debió pensar era que aun si se caía, Dios era poderoso para levantarla y no ponerle la mano. Ahora, esa historia pasó hace mucho tiempo. Sin embargo, hermano, de la misma manera, hay cosas que Dios ha dicho tan claro como dijo lo del arca, y hay personas en la iglesia que no estamos respetando la palabra de Dios. Déjenme darle un ejemplo. Dios, el mismo Dios del arca, es el que ha dicho que el séptimo día es su día de reposo, el sábado. Y es el mismo Dios que ha dicho que su sábado comienza de puesta de sol a puesta de sol. Y ese es el mismo Dios que ha dicho que durante su sábado Él no quiere que hablemos de nuestras cosas, ni hagamos nuestra voluntad, ni estemos involucrados en nuestros propios negocios. Pero seamos honestos, hermanos, en la propia iglesia hay gente que no respeta el sábado, que no guarda el sábado. Hay gente que ni recibe el sábado, que lo despide cuando más le conviene. Y hay gente que agarra las horas del sábado para hablar de cualquier cosa. Y la gente hace eso, no se muere, dice, bueno, no pasa nada. Pero ahí está la historia de Usa para que entendamos que la palabra de Dios no se puede tomar de relajo y que todos los que lo hagan van a cosechar la misma consecuencia que cosechó ese hombre. La palabra de Dios es muy clara, hermano. Ese mismo Dios que habló del arca es el mismo Dios que ha dicho a sus hijos, hijos, yo soy el que le doy todas las cosas a ustedes. En reconocimiento de que yo soy su proveedor, les pido que devuelvan la 10ª parte de todas sus entradas. Ese es el diezmo consagrado a mí, dice Jehová. Y quiero que el diezmo lo traigan al alfolí, a la iglesia. Es decir, no lo manejen ustedes ni anden decidiendo a quién se lo van a dar.
tráiganlo al alfolí, a la iglesia. Y es el mismo Dios que ha dicho, ese diezmo que es mío, yo lo he dado a los sacerdotes para sostenimiento del ministerio. Sin embargo, hermano, hay gente en la iglesia que no devuelve el diezmo. Y hay gente en la iglesia que devuelve una cosa que ellos llaman diezmo, pero que no es diezmo porque no es la 10ª parte. Por eso en Malaquías Dios dice, traigan ¿qué? ¿Traigan qué? Todo, no los diezmos, no, todos los diezmos al alfolí, porque Dios se ha dado cuenta que hay gente que no lo trae completo. Y aun cuando Dios ha hablado, hay gente que toma el diezmo y dice, este es el diezmo, pero esta persona es pobre, o este hermano me gusta cómo trabaja, o lo que él está predicando, yo le voy a ayudar con el diezmo que Dios ha dicho que traigamos al alfolí. Ahí está la historia de Usa para que sepamos que Dios no va a permitir que nadie tome su palabra de relajo. Ni una iglesia, ni un pastor, ni un anciano. Así fuera el rey de Israel, Dios no lo va a permitir. En segundo lugar, hermanos, ni el celo, ni el esfuerzo sustituyen la obediencia cuando se trata de Dios. Que era lo único que podría decir Usa, Señor, pero yo lo que estaba era trabajando. Tú sabes que yo soy celoso de las cosas tuyas. A mí me duele ver tu iglesia cayéndose y yo fui a agarrarla. En realidad era trabajando. Yo no sé por qué me matas, porque era trabajando. Y si me pasé un poco es porque tú sabes que te amo demasiado y no me gusta ver tu iglesia así. No me quiera tanto, hermano Usa. No me quiera tanto que se te olvide hacer las cosas como yo digo. Jesús dijo, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me quiere mucho? ¿Qué tiene que hacer? Guarda mis mandamientos. Es el mismo mensaje. Obedéceme, haz las cosas como yo te digo. Así mismo, y esto lo digo porque nos puede pasar a los pastores y ancianos. Hay gente hoy día dirigiendo las iglesias que les pasa lo mismo que a Usa. A veces ven la iglesia y ellos creen que se va a caer. Y ellos dicen, no, el mundo se está metiendo, esto no puede seguir así, hay que tomar decisiones. Y entonces comienzan a hacer cosas que según ellos se necesitan o son buenas, pero tienen un solo problema, no tienen apoyo en un así dice Jehová. Aunque son cosas con buenas intenciones, Dios no puede aceptarlas porque no reconocen lo que Él ha dicho. Y miren, como pastor me ha tocado trabajar por años en el asunto de la mayordomía y he visto que la mayordomía es una de las áreas donde más los dirigentes tienden a abusar de esas cosas. He llegado a iglesias donde los dirigentes, no los hermanos, los dirigentes, pastores, ancianos, ven un proyecto, algo que quieren hacer y dice, esta iglesia no tiene dinero, la asociación no nos da dinero, los hermanos dan muy poco, aquí no vamos a poder hacer esto nunca, tenemos que inventar algo para conseguir dinero. Y ahí viene el problema. Cuando la junta, el pastor o el anciano dice, aquí tenemos que inventarnos algo para conseguir el dinero. ¿Qué viene ahí? Congregaciones adventistas que para conseguir el dinero de hacer la obra de Dios se dedican a hacer rifas, a vender comidas, a hacer paseos, a hacer conciertos y cobrar la entrada, todo con el buen pretexto, la buena intención de que ese dinero no es para ellos, sino para la obra de Dios. ¿Cuál es el problema de todas esas cosas tan bonitas que todo el mundo las hace allá afuera? ¿Cuál es el problema cuando usted la quiere hacer aquí dentro? El problema es que esta iglesia tiene dueño. Y el dueño de esta iglesia es celoso con esta iglesia. Pero otra cosa, el dueño de esta iglesia es todopoderoso. El dueño de esta iglesia no necesita que alguien traiga trucos que vio en la televisión o en otra iglesia o en un club o en alguna asociación en la que usted participaba y le diga a Dios, mira, si tú haces eso aquí te va a ir mejor. El dueño de esta iglesia es todopoderoso, es autosuficiente. Si alguien no lo sabe aquí, sería bueno decirlo. Dios no nos necesita a nosotros para hacer su obra.
La razón por la que Él nos invita es porque al invitarnos y darnos este chance, eso nos ayuda a nosotros a desarrollar un carácter como el de Cristo Jesús. Pero con nosotros o sin nosotros, esta iglesia va para el reino de los cielos. Esta iglesia ya tiene su triunfo asegurado en Cristo Jesús. Dios no te llamó a ser anciano ni a mí, pastor, para que le demos el éxito a esta iglesia, para que nos inventemos un plan que le dé el triunfo a esta iglesia. Por favor, por favor, por favor. Dios ha dicho claramente a esta iglesia: no quiero que usen métodos así para conseguir dinero para mi obra. No acepto esas ofrendas. No son ofrendas. Dice él, son métodos inventados por mentes carnales que quieren conseguir fondos sin hacer sacrificios. Y Dios ha dicho a los pastores y a los ancianos, y en una reunión como esta hay que decirlo: cuando mi iglesia necesite dinero, yo tengo un plan para darle ese dinero. Y mi plan es que yo los voy a bendecir a ustedes y ustedes van a ser serios y me van a devolver el diezmo. Y ustedes me van a coger cariño y me van a dar ofrendas. Si ustedes me aman, denme ofrenda. Y yo les voy a dar hasta que les sobre y les abunde. Ese es mi plan, dice el Señor. Yo no vendo arepas, yo no hago paseos, yo no necesito un cantante para cobrar entrada. Yo soy Jehová de los ejércitos. Yo soy un Dios grande. ¿Ustedes no se acuerdan de esa lección la semana pasada? A través de Malaquías, que le dijo a Israel: ustedes me faltan el respeto, pero yo soy un Dios grande en toda la tierra. A mí me dan sacrificios buenos la gente y me respeta. Más vale que ustedes también me respeten. Cuando un pastorcito, un anciano se atreve a tomarle la iglesia de Dios para estar inventando cosas, es una falta de respeto a Dios. Es como decirle a Dios: lo que tú dijiste, eso no funciona. Nosotros tenemos que ver cómo te ayudamos, porque tú te metiste en este lío y ahora no puedes mantener la iglesia. No, pastor, anciano, no quiera tanto la iglesia. No la quiera tanto que se te olvide que el triunfo de ella depende de Cristo Jesús. Ningún plan, mire, nos podemos pasar aquí el año entero haciendo planes y ningún plan que hagamos nosotros le va a dar el triunfo a esta iglesia. Lo único que le dará el triunfo a esta iglesia es que nos pongamos de acuerdo aquí a obedecer y respetar la palabra de Dios. Cuando eso ocurra, el Espíritu de Dios hará maravillas a través de nosotros. Así que, hermanos queridos, concluyo diciendo, lamentablemente, USA murió en parte porque los principales dirigentes no hicieron lo que tenían que hacer. Es cierto que USA fue presumido, pero si David hubiese hecho las cosas bien y los sacerdotes, ese hombre no iba a estar ahí pegado. Ese hombre no le iba a poner la mano a eso, porque eso no iba a ir ni siquiera en una carreta, iba a ir en los hombros. No iba a pasar lo que pasó. ¿Y cuál es la lección para eso? Tú eres anciano, tú eres dirigente. ¿Sabes cuál es tu primer trabajo? No es ponerte a hacer cosas. Tu primer trabajo es educar a la iglesia en cuanto a lo que Dios ha dicho. Porque si no educamos a la iglesia, podemos poner a los hermanos en peligro de hacer cosas que desagraden a Dios. Un anciano, un pastor que no le importe averiguar qué ha dicho Dios, no solo que es él peligroso o peligrosa, sino que él también es un peligro para la iglesia que dirige. Yo no quisiera ser miembro de una iglesia en la que el pastor y los ancianos están dirigiendo sin leer la Biblia, el espíritu de profecía, ni tomar en cuenta a Dios. Yo no quisiera ser miembro de una iglesia así. Hermanos queridos, la Biblia cuenta que a los 3 meses le dijeron a David: David, allá donde tú dejaste el arca, donde Obed-Edom, ese hombre ha prosperado muchísimo después que el arca está allá. Dijo David: pues me traen el arca esa para acá de nuevo. Pero eso sí, ahora van y la buscan los sacerdotes y la traen en el hombro. No me anden con carretas ni cerca por ahí, porque ustedes saben lo que nos hizo el Señor por no hacerlo como Él había indicado. Él cuenta eso en Primera de Crónicas capítulo 15. Hermanos queridos, esta es una noche de consagración a Dios. Y consagración a Dios significa entender que
que Dios no nos ha llamado a dirigir la iglesia. Si a alguien llegó aquí creyendo que su trabajo es dirigir la iglesia, por favor, dele delete a su mente. Reformatee su cerebro. Dios no ha llamado a ninguna persona que esté aquí hoy a dirigir su iglesia. La iglesia la dirige el Espíritu Santo. Ese puesto no se lo ha dado Dios a nadie. La cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. Ahora, Dios nos ha invitado a colaborar con Él. ¿A qué? ¿Y qué es lo que hace un colaborador? ¿Qué hace un colaborador? Un colaborador hace lo que le diga el jefe. Aquí hay un albañil, un ingeniero, un albañil y el ayudante. Pues el ayudante no es el que dice dónde se va a hacer la pared. El ayudante no es el que dice el material. El ayudante hace lo que le diga el jefe. Y nosotros somos colaboradores con Dios. Así que si no lo ha hecho, sería bueno que se tome el tiempo de preguntarle a Dios qué tú quieres que se haga en esta iglesia. Y cada vez que se levante un problema en su congregación, de lo que sea, tenga la certeza, hay consejo para eso en la Biblia y en el espíritu de profecía. Así que en vez de ponerse a dar diagnóstico y recetas, vaya y pregúntele al Señor y siempre le irá bien. Yo creo que el Señor nos llama esta noche. El Señor quiere tener en esta unión un ejército de ancianos cuyas principales características sean estas: que respeten a Dios y que lo obedezcan. Yo me pregunto, ¿a ustedes les gustaría darle a Dios ese gusto de tener ancianos que los respeten y lo obedezcan? ¿Te gustaría aprovechar la noche de hoy para decirle al Señor: Señor, tal vez he sido anciano por muchos años, pero tal vez hasta hoy entiendo bien que mi papel no es otro que no sea obedecerte, respetarte? Y yo quiero ser ese anciano. Esta noche yo quisiera orar, pero como es noche de consagración, yo no voy a hacer la oración general. Si el pastor Daniel o otro quieren orar para despedir el programa, pero esa no es la oración que yo quiero hacer ahora. Yo quisiera hacer una oración, aunque sea por un anciano o anciana que le gustaría pedirle a Dios: Señor, enséñame a respetarte y a obedecerte en toda circunstancia. Yo quiero ser un anciano así. Si ese es tu deseo, incluso yo te pido que te muevas aquí. Es un símbolo, ¿verdad? Como que no nos quedamos. Es mostrarle a Dios: yo quiero algo más. Al venir aquí, probablemente en tu mente tú debes decir: Señor, perdóname por las veces que yo mismo me he inventado las cosas. Perdóname por las veces que yo he hecho un montón de cosas sin averiguar qué dices tú. Y ayúdame a partir de ahora a ser un hombre o una mujer de tu palabra, que te respete, que te consulte, que haga lo que tú digas, aunque nadie más lo quiera hacer. Esa es la idea, hermanos. Ese es el deseo que tenemos al reunirnos en este lugar. Gloria a Dios. Acérquese. Yo sé que está incómodo, que no cabemos todos, pero cada quien haga lo que sienta en su corazón. Porque a veces cuando uno oye la palabra de Dios, uno siente deseo de que Dios sepa que eso es para mí, que yo lo quiero. Quiero decir, hermanos, no es cierto que Dios va a mandar un mensaje aquí de cualquiera de lo que hemos hablado durante estos días solo para entretenernos a nosotros. Si Dios mandó este mensaje hoy, es porque aquí hay alguien que Dios quiere que ponga en práctica este mensaje. Así que el que tenga oído para oír, que oiga a Dios. Vamos a orar. Ahí donde usted está, quédate tranquilo, tranquila. Inclina tu cabeza, esa es una señal de respeto, de que Dios es más grande que nosotros. Cierra tus ojos. Cerramos los ojos para que nada nos distraiga. Y hablemos con Dios. Nuestro querido y bondadoso Padre Celestial,
es muy fácil darse cuenta que tú estás aquí con nosotros. A veces eres tan bueno que nos permite sentirte muy cerca. A veces eres tan misericordioso que es fácil saber cuando tú nos estás hablando. Y esta noche, Señor, sentimos que has enviado un mensaje a nuestro corazón. Señor, cuando logramos tener una idea de tu grandeza, cuando logramos tener una idea de lo grande que es esta obra, en ese momento nos damos cuenta también de que esto es mucho más grande que nosotros, que ninguno de nosotros está capacitado para estos trabajos. No sabemos qué hacer, no sabemos qué decir. Si estamos aquí, Señor, es por tu gracia, por tu misericordia. Y hemos aceptado tu llamado porque te amamos y queremos que nos use como tú quieras, Señor. Pero Padre, esta noche hemos entendido el mensaje. Lo que tú quieres es siervos y siervas que te obedezcan. Y estamos aquí de pie para decirte, Señor, que eso también es exactamente lo que queremos. Ser siervos tuyos. Señor, perdónanos por todas las locuras que hemos hecho durante estos años de ancianos, de pastores. Perdónanos por el montón de veces que hemos hablado como si fuera palabra tuya cuando eran ideas y opiniones nuestras. Perdónanos por no tomar el tiempo de estudiar tu palabra y averiguar lo que tú quieres. Pero esta noche, Señor, te damos gracias por darnos este mensaje, por darnos una oportunidad, y ayúdanos a salir de aquí con la decisión de dirigir en tu nombre, bajo tu dirección, nuestras congregaciones, ayudando a los hermanos a estar atentos a tu santa palabra. Gracias, Señor. Te amamos. Te queremos mucho. Eres un Dios grande y poderoso. Y seguiremos contigo para siempre. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga a todos, hermanos. El Señor les bendiga. Queridos hermanos, antes que se muevan, yo creo que me van a apoyar si les digo que Dios está aquí con nosotros. Y antes de irnos, solamente les quiero decir una cosa, y está enlazado al hecho que Dios está aquí con nosotros. Un solo consejito: llegue mañana temprano a este lugar. Sé por qué se los digo, llegue tempranito, dispuesto a escuchar la voz de Dios, y Dios seguirá hablándonos al corazón. Dios les bendiga, hermanos, podemos retirarnos.